Bien, Julio, muchísimas gracias y vamos a continuar analizando este debate porque aquí me da la impresión, Renato, que todos como país perdemos con una crisis política, ¿no? Sobre todo en medio de esta pandemia. Pero hay actores importantes que necesitan ser identificados. ¿Quiénes ganan? ¿Quiénes pierden en esta crisis? Vamos a conversar con Iván La Negra, él, además de analista político, es secretario general de Transparencia. Iván, muy buenas noches. Muy ¿Qué tal, buenas Iván? noches, Buenas Mabel. noches. Muy buenas noches, Renato. ¿Cómo están? La pregunta está planteada, ¿no? Si bien creo que está claro que todos perdemos en esta situación como país, hay probablemente actores que salgan ganando con esta situación. ¿A quiénes identificarías tú? Bueno, difícil ver ganadores en una situación como esta, ¿no? Creo que más bien hay actores que pierden menos quizás, pero no necesariamente podemos hablar de ganadores. Desde luego, que el presidente finalmente pueda culminar su mandato es para el país una buena noticia, pero en realidad el presidente pues sale debilitado de esta situación y además, como es prácticamente un consenso en el Parlamento, es claro que va a tener que seguirse investigaciones para profundizar los hechos que hemos conocido. Y además porque lo que ha ocurrido afecta una narrativa en la cual el presidente ha tenido como divisa durante su gestión, que es la lucha contra la corrupción, la promoción de integridad, y sin duda ese tema sale afectado como consecuencia de esto. Por otro lado, pues algunos partidos políticos pues lograrán algún tipo de figuración en toda esta situación que ha ocurrido, pero la ciudadanía también va a ser muy crítica, ¿no? Al final en el balance, porque en realidad lo que está quedando eso es una semana de incertidumbre, una semana en la cual no nos hemos podido enfocar en lo importante, que es la lucha contra la pandemia y sus efectos. Yo quizá te planteaba la pregunta pensando en esta campaña electoral que se viene, porque aquí lo que se origina es un caos, ¿verdad? Y esto genera más desafección en la gente. La idea de que la política es sucia, la idea de que nadie nos representa y que probablemente desde el punto de vista de un antisistema, pues esto es terreno fértil para él, ¿no? No, hay varios efectos, ¿no? Primero hay que recordar el punto de partida. El Perú ya era uno de los países con mayor desconfianza en la política y en los políticos en América Latina. Ya lo era, ¿no? Esta situación lo que está posiblemente haciendo es aumentar pues la brecha que hay entre la ciudadanía y sus políticos. Y eso, como bien señalas, no es bueno, ¿no? En segundo lugar, es evidente que hay un conjunto de demandas ciudadanas que no han sido atendidas por mucho tiempo y que además la pandemia ha revelado con mucha claridad. Y claro, hay dos formas de enfrentar esta demanda. Una manera institucional, con partidos responsables que atienden estas demandas y organizan programas serios que buscan atender. La otra, que puede ser muy responsable, plantear pues soluciones demagógicas que no ayuden a resolver el problema en el fondo, sino que solamente dan paliativos que luego cuestan muy caro al país en su conjunto. Entonces, este tipo de situaciones minan la confianza que se requiere para creer en las propuestas serias. Y ese sin duda es un riesgo para las próximas elecciones. Iván, mencionaste el tema de la pandemia y casi por estos días parece un tema de segundo orden cuando debería ser el de mayor atención para todos. ¿Cuánto crees que pierden los partidos considerando eso? Felizmente toda esta crisis se viene desarrollando cuando el tema de la pandemia ha empezado una curva descendente, pero perfectamente podría haber ocurrido en los peores días del contagio, en los días en que el virus estaba más activo que nunca, porque me da la impresión de que a los políticos no les ha importado mucho el contexto sanitario en el que estamos atravesando, o tú tienes otra impresión. Creo que han primado intereses particulares de muy corto plazo y también esto es consecuencia de una manera de hacer política que no está organizada con partidos que tienen proyectos de mediano y largo plazo, sino pues con figuras individuales que eventualmente se unen, se juntan, forman un grupo, se unen a una etiqueta partidaria y finalmente de esa manera postulan. Entonces, en lugar de tener un proyecto político que pierde, ¿no?, cuando se toman malas decisiones,
A lo más tienes personas que hacen un cálculo inmediato sobre qué les conviene en este momento y qué no, y eso no ayuda en nada a la política. Por esa razón, por ejemplo, otro tema que ha quedado de lado es la necesidad de una reforma política y de reglas nuevas que ayuden a cambiar esta situación y que permitan a los peruanos tener una mejor oferta política, que es finalmente el problema, ¿no? Porque muchos dicen los ciudadanos son los responsables por decidir mal, pero también hay que darse cuenta que hay una oferta política que también puede ser muy mala y eso también dificulta las decisiones de los ciudadanos. Y ahora, Iván, en el caso de que al presidente no lo vaquen, que es lo más probable, porque hasta ahora no se reúnen todos los votos, nadie sabe qué cosa pueda pasar tampoco, pero en el supuesto que no lo vaquen al presidente, ¿cómo va a ser la relación del legislativo con el ejecutivo en los últimos meses que le quedan a este gobierno? Vamos a ser testigos de un enfrentamiento quizá más profundo, más agudo. ¿El Congreso se la va a devolver de alguna manera al Ejecutivo? Creo que vamos a volver a la situación previa a todo este incidente de la moción de vacancia. Es decir, recordemos qué pasó en los meses previos a esta situación, ¿no? Un gabinete fue censurado, ministros fueron interpelados y también hubo mociones de censura contra algunos de ellos. Y a eso hay que agregar el tema de las investigaciones que seguramente continuarán. Así que el escenario sigue siendo difícil y seguramente seguirá siendo así, por lo menos hasta que empiece la campaña electoral hacia fines de diciembre, inicio de enero del próximo año. Entonces van a ser meses muy difíciles, muy complicados, y por eso también hay que seguir apelando a la responsabilidad de los actores, ¿no? Porque, como bien ha señalado Renato y ha recordado, a veces la ciudadanía termina sintiendo de que la política está completamente desconectada a las preocupaciones del día a día de la gente, que ahora no solamente tiene que enfrentar el tema sanitario, sino también la recuperación económica que no está dejando empleos para todos los que lo tenían. Y eso es un tema muy serio que tiene que ser atendido por el gobierno, pero también por los demás actores políticos. Muy bien, Iván. Quería pedirte una última opinión sobre, no quiero particularizar, digamos, el análisis, pero sí me interesa una opinión breve, Iván, sobre Acción Popular, porque de todas las bancadas, de todos los partidos, es quizá el que ha venido jugando un papel que no quisiera calificar, pero que creo que va a ser decisivo para cómo lo van a ver los electores en el futuro inmediato. ¿Tú qué impresión tienes del comportamiento no de la bancada, del partido en general? Hay que entender al Partido Acción Popular y a los demás partidos por su historia reciente, ¿no? Entonces, lo que ya tenía Acción Popular antes de lo que estamos viendo en estas últimas semanas, son conflictos y problemas internos, ¿no? Inclusive han tenido cuestionamientos a sus propias dirigencias antes de todo lo que hemos vivido. Entonces, en alguna medida, lo que ha pasado ahora es una expresión de esas propias tensiones. Y por otro lado, desde luego, ¿no? Los dirigentes tendrán una labor muy ardua para explicar a sus electores el comportamiento que han tenido en estas últimas semanas. Eso va a ser muy, muy, muy complicado y seguramente tendrá un efecto en las elecciones del próximo año. Bien, muy bien. Ahora sí, Iván, tenemos que hacer la pausa. Te agradecemos muchísimo por estos Muchas gracias, Iván. Y esperaremos todos, creo, estamos pendientes a cómo se resuelve esta crisis y esperamos que sea, por supuesto, para bien del país. Hacemos una pausa y volvemos.